Recordad que os estoy grabando. Buenas tardes, se escucha bien, ¿verdad? ¿Todos se van a confirmarme? Sí. Bueno, buenas tardes. Hoy no venimos solamente a presentar un libro, venimos a abrir un espacio para escuchar, un espacio para sentir y quizás un espacio para reconocernos en algo que no sabíamos cómo nombrar. Yo tengo el placer y la suerte, diría incluso, de conocer a Raquel más allá de las páginas de este libro y creo que eso es lo que hace que esto sea tan especial. Ya iremos conectando poco a poco todos juntos, pero la mayoría sé que conocéis a Raquel, pero antes de empezar, por si acaso, me gustaría que pudiese compartirnos un poco sobre ella, sobre su historia. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿quién es Raquel Rodríguez de Mora Martínez? A ver, ¿esto se escucha así? ¿Hola? Vale. Nunca uso esto, ¿vale? Pues... a ver... La verdad no sé cómo responderte. A ver, una parte de mí te diría que, por ejemplo, es todo aquello que está ahí escrito, ¿sabes? Pero realmente soy alguien más allá de eso, ¿sabes? Al final, para mí, el quién eres, de hecho hay una poesía que digo de quién eres y todo eso, y yo desde mi punto de vista, en plan, simplemente soy una persona con su vida más complicada, menos complicada, con sus valores, sus pensamientos y sus vivencias, básicamente. O sea, no sé, para mí es lo típico de tú eres un alma, tú eres una conciencia, tú eres el todo. O sea, yo tengo esa mentalidad, entonces simplemente soy un alma igual que todos los que estamos aquí. Qué bonito eso. Antes de... Bueno, para empezar, mejor dicho, diría, vamos a empezar con algo importante, una pregunta. Si veis que estoy mirando abajo el móvil, es porque tengo las preguntas. No estoy jugando a ningún videojuego mientras tanto, pero por si acaso lo recuerdo. La primera pregunta que creo que es importante, algunos ya habéis leído el libro, otras personas a lo mejor no, pero el título permanece ya incita a ciertas preguntas, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta más importante que podemos hacer es: ¿este libro nace más desde una herida o desde la necesidad de entender esa herida? Pues yo creo que de ambas. Es decir, al final obviamente pues para escribirlo ha tenido que haber una herida, ¿sabes lo que te digo? Pero luego sí que es verdad, bueno, más que para entenderla, más para soltarla, te diría yo. Porque al final también yo he sido siempre una persona pues que pocas veces te va a decir realmente lo que le ha dolido. Te puede decir lo que le ha molestado, pero si algo le ha dolido mucho, posiblemente no te lo cuente. Entonces, todo ello más allá ha sido más que nada pues como para sacarlo de mí, ¿sabes? Al igual que a lo mejor tú se lo cuentas a una amiga o a un familiar, pues yo se lo cuento al papel. Me encanta, la verdad, y tenemos una referencia normalmente que usamos Raquel y yo para este tipo de momentos, que es: estoy un poco maceta. Sí. No queremos entrar en detalle de lo que nos pasa, Pero estoy maceta. con eso nos sirve, entonces está bien de vez en cuando soltar esa maceta. La siguiente pregunta que me gustaría hacerte es: ¿hubo algo que tú sentías que no podías seguir guardándote dentro cuando escribías el libro? O incluso antes de empezar a escribirlo, diría. A ver, sí que hubo alguna que otra cosa que más que sentir que no podía como no soltarlo más, era como que yo me olvidaba de ello. Yo intentaba a toda costa olvidarlo, que nunca ha pasado. No, ¿sabes? Como si hubiese sido una pesadilla de cuando duermes y ya está. Entonces, más que nada ha sido eso. Hay poemas que los he puesto ahí porque son cosas que yo he querido olvidar, pero que al final que si yo las olvido o las intento olvidar realmente, porque lo quieras o no, lo tienes ahí, me iba a hacer más mal a mí, ¿sabes? Totalmente. ¿Qué te daba más miedo cuando te planteaste el escribirlo? ¿Escribirlo o no escribirlo? Es decir, cuando te encontrabas en ese proceso, ¿qué tenía más? ¿El dejarlo ya a un lado apartado o ponerte a sacar todo eso que llevabas tiempo guardando dentro? Pues a ver, depende de cuál, pero sí que es verdad que la mayoría era más el hecho de escribirlo, porque al final todo eso, lo quieras o no, al final te acaba removiendo. O sea, hay muchos que ya lo sabéis, que ya hay con una poesía concreta, bueno, sí, pues sí, un poema, como lo queráis llamar.
en la que yo tuve que parar 2 semanas de escribir de lo que me removió tanto. Entonces te diría que eso, aunque sí que es verdad que lo que más miedo me daba era mostrarlo, ¿sabes? Entonces yo era como, vale, sí, lo publico, pero yo no quiero saber que lo han leído. ¿Me explico? No sé. ¿Y qué le dirías a esa Raquel que en ese momento estaba pensando eso, ahora que ya está publicado, que lo estás mostrando? Que menudo berenjenal, ¿sabe, tío? Okay. No, pero a ver, más allá de eso, pues a ver, que al final pues es capaz de todo, es decir, o sea, al final los miedos están para romperlos, ¿sabes? Y si yo no hubiese rompido ese miedo, ahora mismo no estaríamos aquí, muchas cosas que han pasado a raíz de yo escribirlo no hubiesen pasado y que han sido buenas, entonces simplemente que le tire para adelante, que una vez ya esté hecho, pues ya no hay vuelta atrás y el miedo se irá poco a poco. Totalmente. ¿Dirías que se ha ido ese miedo? A publicarlo sí, lógicamente, porque ya está ahí. También he visto pues, que ha habido mucho boom con el libro y todo eso, pero por ejemplo, a hablar de ello todavía el miedo sigue estando. O sea, yo ahora mismo estoy acojonada, las cosas como son, ¿sabes? Estamos. Estamos. Okay. Vale. Siguiente pregunta que me gustaría hacerte es: ¿en qué momento te diste cuenta de que lo que estabas escribiendo no era solamente tuyo, sino algo en lo que otras personas también se sentirían identificadas o mostradas sin realmente tener que decirlo? Pues yo creo que cuando os lo empecé a enseñar a vosotros, o sea, a ti, a Miguel, a Noé, a Sergio, a Mónica, a Salva, yo creo que fue ahí, Mamá. la verdad. O sea, porque al final, por ejemplo, cuando yo te enseñé a ti la poesía, el poema, yo me acuerdo de tu cara, ¿sabes? Entonces, pues al final ahí yo me di cuenta que realmente con eso, o sea, todos los dolores que tenemos todo el mundo pensamos que es solamente único, tal, no sé qué, pero es que luego cuando lo ves reflejado en otras personas dices, hostias, pues yo también lo tengo, no soy la única persona que lo tiene. Entonces yo creo que fue eso, cuando lo empecé a compartir y lo empecé a enseñar. ¿Cómo te sentías cuando veías ese feedback de las personas que lo estábamos leyendo por primera vez con esa cara de yo no lloro? A ver, por una parte, pues guay, la verdad, porque al final es algo que tú has escrito y que llega a la gente, pues mola. Pero sí que es verdad que a la vez, pues me siento un poco mal. Es decir, por ejemplo, el otro día en la presentación mini presentación que hice donde estoy estudiando, trabajando raro, yo vi como la gente estaba con los ojos llorosos y yo me sentí fatal. Porque no me gusta ver a la gente llorar, ¿sabes? Pero sé que realmente es bueno y que es necesario llorar de vez en cuando. Y al fin y al cabo es un poco también el fin de haberlo escrito. Sí, la verdad. Totalmente. ¿Qué parte de este libro crees que más va a doler? Porque es demasiado real. Pues yo creo que eso va a depende de cada persona. Es decir, a mí me puede doler mucho más el último poema, pero a lo mejor a ti te puede doler más el cuarto poema, ¿sabes? Yo creo que eso va a depender más de cada persona. A cada persona depende de lo que haya vivido, de lo que no, le va a doler más uno u otro. ¿Y cuál dirías que es personalmente el que a ti más te ha podido, o más te duele, o sí, como...? Pues yo te diría, en plan, yo estoy entre dos, ¿vale? Y sería o el de mi templo o el de Niño de Luz Dorada. Esos son los que a mí más me han dolido y más me han marcado. A la hora de escribirlos, entiendo. Y de volver a leerlos. Y de volver a leerlos, sí. Son poemas fuertes. Los tenéis en el libro permanece. 6 euritos, con marca, páginas incluido. Y dedicatoria, o sea, Y dedicatoria. ¿Hay algún poema que sientes que no... ¿Hay algún poema que sientes que no habla solamente de ti, sino de muchas personas que no han podido decir esto en voz alta? Por supuesto. O sea, y sobre todo en ese te diría el que más 100% y quien lo haya leído lo sabe es el de mi templo. Ese 100%. Pero digo yo que en otros, por ejemplo, el último, ese también, porque encima ese habla un poco de la muerte, del querer morirte y todo eso. Y al final eso es muy tabú porque se empezó a hacer lo de que si tú dices esas cosas es que estás llamando la atención, cosas así. Entonces claro, eso al final repercuta en todos
Si yo tengo esa sensación, no lo voy a decir porque la gente va a pensar que estoy llamando la atención. Porque me estoy victimizando, etc. Exacto. Sí. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la mejor forma de entender todo esto, tal y como han dicho, es que la gente pueda escuchar ese poema. Bueno, yo particularmente, abriendo un poco como hemos dicho, va a ser un espacio para poder sentir y para poder entendernos entre todos. Como Rachel ha dicho también antes, bueno, Rachel, si veis que digo Rachel, lo siento mucho. Es lo que hay. Me sale solo. Hubo un momento cuando estaba escribiendo todos los poemas y, bueno, Raquel vive en este caso, vive en mi casa. Entonces, juntas hablábamos mucho de temas personales. Al final, yo creo que todos tenemos personas que a lo mejor no conocemos de toda la vida, pero a veces nos cruzamos con ciertas personas que de repente pues, te abres y empiezas a hablar y empiezas a escuchar y a compartir y a entenderte, y no es una relación de toda la vida, es una relación a lo mejor un par de mesecillos, ¿no? En este caso me pasó a mí eso con Raquel. Y en ese proceso en el que estaba escribiendo, yo justamente estaba pasando otro tipo de proceso personal, que es el que acaba de mencionar Raquel, que es el de pues, tener pensamientos suicidas o tener ese como encontronazo otra vez con la muerte. Yo a nivel personal pues, he experimentado durante toda la vida esa relación extraña con la muerte, que también yo creo que Raquel y yo por eso empatizamos tanto la una con la otra, porque lo compartimos. Y justamente cuando estaba saliendo de esa etapa o medio volviendo a levantarme poco a poco, Raquel me dijo, estoy escribiendo unos poemas, estoy escribiendo un poemario y hay uno que es para ti, que es que te va a encantar, ¿vale? Tienes que leerlo, me dijo. Y estábamos en mi cocina, tranquilamente, las dos sentadas, y dije, bueno, venga, enséñamelo, a ver qué tal. Y bueno, fue leerlo y fue el momento exacto para poder leer ese tipo de obra de arte, lo llamaría yo, porque me hizo conectar con todo eso, y ya no únicamente por lo que estaba pasando en mi vida personal, sino porque era algo que reconocía muy dentro de mí. Y yo creo que leer ese poema ahora mismo puede ser algo que haga un poco entender también, sobre todo a las personas que estéis aquí, a lo mejor no habéis todavía leído nada de lo que haya escrito Raquel o ni siquiera sabéis nada de lo que pone en el libro, pues es una primera toma de contacto que yo pienso que va a hacer que entremos todos en esa sintonía. Entonces, si no te importa, es tuyo. Este poema se llama Debo permanecer viva y dice: querida dama, a veces añoro tu guadaña, noto cómo me llamas. Desde pequeña he estado cerca de ti, tantas veces que de verdad creí que ni tú querías tenerme. Quizás solo querías avisarme, recordarme que algún día estaré junto a ti. Yo siempre quise estar contigo, pero tú venías y te ibas, sin dar tiempo a pasar una vida juntas. No voy a mentir, sigo esperándote, aunque ahora creo que amo un poco más este sentimiento. Muerta, pero con ganas de vivir, recordando el calor de existir. Quizás eso era lo que susurrabas. Debes permanecer viva. Para ese día mostrarme cómo me sentiría. Para contar un poco la anécdota personal, somos dos personas que el tema de expresar emociones como que no lo llevamos muy bien. Yo creo que todos hoy en día estamos acostumbrados a que no se hable de las emociones o a verlo como algo de debilidad más que de una vulnerabilidad que te da fuerza. Y algo gracioso que pasó después de leer esto es que yo quería llorar, pero no quería. Tenía los ojos llorosos, no lo siguiente, pero no sacó ni una lágrima. Y fue bonito el estar en ese momento y el ver cómo ella estaba esperando que de verdad soltase eso, porque sabía que era lo que iba a provocar en mí. Y bueno, yo luego lloré en mi casa, eso te lo puedo decir tranquilamente. Entonces, es un poco para recordar otra vez que hay cosas que no siempre van a ser puramente información de valor, van a ser a lo mejor arte en diferentes formas y estilos, pero vienen para recordar y para hacer que, como decía al principio, que reconozcamos cosas en nosotros mismos que muchas veces nos dejamos guardadas por mucho tiempo. Y yo creo que este libro en particular es el ejemplo y la definición de eso. Y os invito a todos a que podáis echarle un ojo, a que podáis comprarlo, a que podáis realmente verlo en toda su plenitud y en todo su contenido, porque a lo mejor no habéis tenido pensamientos suicidas o una relación cercana con la muerte como hemos podido tener nosotras, pero seguramente hay otro poema con el que sí que conectáis y con el que sí que abrís un espacio en vuestro corazón que ni sabíais que erais capaces de abrir con algo como lo que es la poesía. Yo personalmente no soy mucho de leer poesía, y el hecho de que ella me haya abierto esta oportunidad
es un camino nuevo para poder aprender otra forma de entendernos cada uno nosotros mismos. Entonces, gracias por este poema, gracias por haberme lo enseñado, por haberme dado la oportunidad de verlo antes de que sacases el libro, la verdad, y de recordarme lo que realmente hay dentro de mí también gracias a esta forma de arte tan bonita que tienes. Gracias. Este libro habla en muchos sentidos desde el dolor y yo te quería preguntar ¿qué has aprendido sobre el dolor en particular en este proceso? Pues yo te diría en plan, porque al final, antes de este libro yo escribí otro, completamente lo mismo, pero solo me enfocaba en el dolor. Hasta el último poema todo era dolor y dolor y dolor y dolor. Y claro, yo por ejemplo cuando lo leí, yo noté esa sensación de todo dolor, 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 luego ya te dejo respirar. Y no era la intención que yo quería, yo lo que quería era que cada uno tuviese su espacio para sentir ese dolor, porque a veces es necesario sentir ese dolor, pero luego poder traerte la paz que necesitas de la forma que necesites, o sea, sin básicamente sanarlo, ¿sabes? Que tenga ese espacio cada poema de siente el dolor porque es necesario, pero no te enfoques solo en el dolor, busca lo bueno, busca cómo puedes aceptarlo, ¿sabes? Como una forma de reconciliarte con ese dolor. Exacto. Yo personalmente cuando leí este poema fue literalmente lo que saqué de ello, es como reconcíliate con esa sensación que tienes dentro porque al final es lo que es la vida. Dolor va a haber por todas partes, pelea va a haber siempre, pero el hecho de pasar por ese halo de sentirlo, reconocerlo y reconciliarte con él es lo que hace que puedas transformar las cosas que quieres transformar en la vida. Y este libro es que la definición de ese proceso en cada poema, literalmente. Lo has explicado hasta mejor que yo, así te lo digo. Porque me lo he leído. Vale, siguiente pregunta. Te iba a preguntar también, ¿quién eras tú cuando empezaste a escribir este libro? Pues... ahí me pillas un poquito, no sé qué decirte muy bien. ¿En qué momento de tu vida estabas? A ver, pues yo estaba en un momento de mi vida en el que más o menos me sentía bien conmigo misma, no del todo, pero algo mejor que años anteriores sí. Y sí que es verdad que seguía un poco perdida, o sea, yo en mi vida siempre he estado perdida y sobre todo mi familia lo sabe. Yo he dado tumbos, he probado de todo, he hecho de todo sin saber a dónde tenía que ir o cuál era mi camino. Entonces, yo te diría que en ese momento me estaba empezando a convertir en la persona que realmente me quiero convertir. No me estaba Así, acostumbrada a ser. Literalmente, sí. Pregunta también sobre el dolor, porque la verdad que me parece muy interesante. Sería preguntarte qué cambia cuando dejas de esconder lo que duele, porque la verdad que es algo que se reconoce en este proceso de haber publicado el libro. ¿Qué es lo que ha sucedido una vez hayas dejado de ocultarlo, lo has plasmado, lo has publicado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues a ver, yo por una parte como que me siento más libre, ¿sabes? Porque al final, cuando tú te lo guardas y todo eso, al final acabas hasta avergonzándote de ti mismo, por lo menos a mí me ha pasado. Entonces, claro, también a la hora, por ejemplo, de yo conocer a gente, cosas de esas, iba como con más miedo por todo lo que tenía guardado, que era como, no quiero que nadie lo sepa, es que como lo sepan, que van a pensar de mí, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿sabes? Entonces, una vez pues ya está publicado y lo puede ver prácticamente todo el mundo, es como, pues sí, esa soy yo, esa he sido, eso es lo que he pasado, y es lo que hay, ¿sabes? Entonces, me siento libre. ¿Aceptada dirías quizás también? Hay cositas que yo creo que todavía tengo que trabajar para aceptarlas al 100%, pero sí que hay otras que gracias a escribirlo lo he podido aceptar. ¿Cómo se siente esa sensación de aceptarlo? Yo creo que es algo que tenemos toda la sociedad como dilema de... Pues es un poco, a ver, te sientes más en paz, ¿sabes? Porque al final cuando no lo aceptas acabas o culpando a los demás o culpándote a ti misma, y eso lo único que te hace es crearte malas emociones hacia ti mismo, hacia nadie más, porque por mucho que tú le cojas rencor a alguien, el rencor lo llevas tú. La otra persona a lo mejor ni se acuerda de ti, ¿sabes lo que te digo? Entonces realmente es como sentir cierta paz. Me encanta la referencia de la paz, la verdad. ¿Qué parte de tu historia te habría gustado que alguien entendiera antes?
Pues te diría que yo misma, la verdad. O sea, simplemente yo misma. Al final, pues, con las demás personas ha tenido que ser como tenga que ser, pero al final, lo quieras o no, yo pienso en mí y digo, pues, iba a decir, bueno, da igual. Perdón. Al final, si yo hubiese llegado a entender antes el por qué he tenido que pasar por X cosas, o por qué me ha pasado esto o tal, yo a día de hoy sería una persona completamente distinta. Posiblemente seguiría escribiendo, pero no quizás tendría que haber escrito de todo ese dolor. ¿Sabes lo que te digo? Entonces me hubiese gustado yo misma entenderlo antes, porque no entender mi propia historia, no entender lo que a mí me pasaba, me hizo quedarme estancada y estar en el hoyo, básicamente. Hasta que al final pues le eché 2 pares y dije, pues bueno, pues es lo que hay y tengo que continuar, no hay otra. ¿Crees que este libro, el haberlo escrito, te ha ayudado en ese proceso para tú entenderte mejor a ti misma? Así como parte fundamental, pieza de acompañamiento, Sí. ¿cómo lo valorarías? Para mí me hizo entender la historia, básicamente, porque al final, si mi idea con cada poema era poder pasar del dolor a una parte como más apaciguadora, yo tenía que comerme la cabeza y pensar vale, ¿qué puedo sacar de bueno de esto? ¿Qué me lleva, a dónde me lleva esto, sabes? Entonces al final yo tuve que autoanalizarme a mí misma y autoanalizar lo que me había pasado. Y si yo no llego a hacer eso, yo sigo enfocada en el dolor. Tú y yo sabemos bien que, bueno, tanto tú vas al psicólogo, yo voy al psicólogo, es importante ir al psicólogo, yo pienso, para todo el mundo. Sí. La verdad creo que es una pieza clave. Pero me gustaría preguntarte, ya que lo dices, si esto ha sido como algo totalmente, ha sido como algo transformador, que es lo que yo entiendo en parte, el haberlo podido plasmar en una forma de arte, que ha sido como un impacto posiblemente para tu vida, no sé si me estoy equivocando, ¿no? Porque al final cuando tú vas al psicólogo tú hablas de diferentes cosas, pero a veces el proceso de transformar la idea o la creencia que tienes sobre algo no se da tan rápido, entre comillas. Hombre, es que esas cosas no se dan rápido. O sea, tú no puedes esperar, si tú tienes X trauma, que con una sesión, por ejemplo, de psicólogo, ya está, ya lo he olvidado, ya sé lo que tengo que hacer, que lo he sacado. Al final eso son muchas sesiones, porque al final cada trauma te crea micro hábitos que tú ni siquiera te das cuenta de que actúas de esa forma o piensas de esa forma por ese trauma en concreto. Entonces también no es solamente sanar ese trauma, sino entender yo qué sé, a lo mejor, imagínate, una persona cuando se siente atacada procede a irse, a lo mejor, y evitar el problema. Eso puede venir de un tipo de trauma que tú tengas en el pasado, ya sea de lo que sea que te haya marcado, y tú, sin ser consciente, tú evitas los problemas cuando te sientes atacado, porque tu mente se va a ese trauma. Bonita música. ¿Dirías que el proceso de plasmarlo ha sido como pasar por una rampita del Mario Kart donde ese proceso se acelera? Yo te diría que sí, un poco. A ver, también hay que contar que yo llevo ya bastantes años en el psicólogo, entonces si solo quieras o no ayuda. Quizás si yo lo hubiese empezado a escribir cuando yo empecé con la psicóloga, no me hubiese salido así. Le hubiese buscado a lo mejor simplemente decir en todos, esto es una lección para aprender que no tengo que pensar en la muerte, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, sí que ayuda, por eso, o sea, ayuda, porque al final sí o sí tienes que autoanalizarte. Tienes que autoanalizar toda la situación, recordar cada detalle, luego recordar cómo te sentiste, cómo te sientes ahora que lo recuerdas y todo, y ya de ahí formarlo. Entonces al final eso te ayuda porque te estás obligando a meterte más adentro de lo que realmente tú querías meterte. ¿Cómo fue ese proceso? Porque antes has mencionado que hubo uno en particular que tardaste 2 semanas, o tuviste que parar 2 semanas, pero aparte de ese problema, o sea, aparte de ese poema que entendemos el porqué, ¿cómo fue el resto del proceso, escribiéndolo, indagando en todo, recordando, plasmándolo en una forma de arte? Pues, a ver, es lo que te diga, al final me removía. Hay algunos que a mí no me remueven tanto porque al final ya los tenía medio afectados, ¿sabes? O hay otros que los tenía menos afectados o que a lo mejor ni siquiera lo he llegado a hablar con la psicóloga. Entonces, claro, esos te remueven más, otros te remueven menos.
Quitando eso, pues yo me sentía muy ilusionada, la verdad, porque yo lo iba poniendo en el Canva, lo ponía súper bonito, luego iba a Gus y le empezaba, mira, he escrito no sé qué te parece? Entonces, claro, o sea, luego al final verlo ya hecho a mí me hacía mucha ilusión, porque me gustaba cómo quedaba, pero no quita que un poco te remueve, ¿sabes? Remueve bastante. Remueve un poquito, sí. Un poquito bastante. Pero es lo que toca. ¿Qué herida de las que aparecen en el libro sigue abierta? Pues las mismas que te he dicho antes. Esas todavía me quedan porque yo todavía no soy capaz siquiera de hablarlo con la psicóloga. Por ejemplo, con el de mi templo, yo me acuerdo de una sesión que justo acababa de leer esa poesía porque estaba mirando, releyéndolo básicamente, todos los poemas, y esa ya me dejó tocada, y justo a los 5 minutos yo tenía psicóloga, que yo no me acordaba. Y claro, me preguntó que qué tal, y le dije, bueno, pues es que he leído un poema que he hecho y la verdad me ha removido y tal. Y claro, yo le dije, pero es que no quiero hablar de ello porque no me siento preparada. Yo si quieres te puedo mandar la foto del poema para que tú sepas de lo que trata, pero yo no lo quiero hablar. Y de eso yo todavía nunca lo he hablado, ni dando detalles ni nada, es algo que yo todavía no me siento capaz de hacerlo. ¿De dónde nace entonces esa fuerza o ese coraje o ese valor para decir, no lo hablo ni con la psicóloga, pero lo publico y que lo vea toda España? Pues, básicamente porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo tú decirlo en voz alta que tú escribirlo, ¿sabes? Al final pues, puede ser ficción. O sea, yo te puedo decir que sí que lo he vivido, pero a lo mejor es ficción, ¿sabes? Entonces es un poco como engañar a tu cerebro de decir, nadie lo sabe, nadie lo está escuchando, nadie lo está leyendo, ¿sabes? Entonces es que no es lo mismo. No es lo mismo yo venirte aquí y decirte, Daria, que me quiero matar, me quiero meter 40 pastillas, ¿sabes? Que ponerlo por escrito, que bueno, luego si me arrepiento, pues lo quemo, lo rompo, lo que sea. No llega a ser lo mismo. Además de que al final no ves la reacción de la gente, ¿sabes? Al final con todas esas cosas, a mí por ejemplo lo que más miedo me da es la reacción de la gente, de cómo vayan a reaccionar. Yo si lo escribo y tú lo lees en tu casa, yo no sé si a ti te enfada, si te pone triste, si te hace feliz que me haya pasado algo así o lo que sea. Entonces como yo no veo tu reacción, pues me da igual. ¿Crees que las personas van a identificarse rollo, ver más a tu persona una vez lo estén leyendo, o es un poemario que hace que uno mire exclusivamente adentro y conecte con lo que tiene esa propia persona adentro? Pues supongo que eso dependerá lo mismo de cada persona. Yo sí que es verdad que mi intención con este poemario es que la gente se mire adentro. No que me mire a mí de, ay, mírala, que ha pasado por esto, que tiene pensamientos suicidas, que no sé qué, que no sé cuántos. Mi intención es que cada persona se mire adentro, si tiene algo de ahí adentro. O si, por ejemplo, tiene a alguien cerca que haya podido pasar por ello, poder llegar a entender un poco más cómo lo puede llegar a estar viviendo. Muy bonito lo que dices. ¿Qué le dirías a alguien que está justo en el momento en el que estabas tú cuando empezaste a escribir todo esto? Y que quizás tenga como esa idea de, pues me gustaría, más inspirado, porque a mí me has inspirado como para decir, yo escribo el mío también ahora. Por favor y gracias. No. Le diría que lo hiciese, que si realmente quiere hacerlo, que lo haga. Que al final todos nos morimos. Pues haz lo que te dé la gana, obviamente con respeto hacia las personas y bla, 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 pero haz lo que te dé la gana, al final es tu vida. Y es fácil decirlo, es menos fácil hacerlo, pero es que es la realidad. Es que lo haces o no lo haces. O escribes tu historia como tú quieras o la escribes como el resto quiere. No hay más. Me encanta esa frase, la verdad. Conectada con el Señor. ¿Qué le dirías a esa persona que eras cuando lo estabas escribiendo? Repite, por favor, y disociame. ¿Qué le dirías a la persona que eras cuando lo estabas escribiendo? Pero eso ya me lo has dicho. Sí, la verdad que sí. Sí. Claro, me queda raya yo. No me lo he preguntado ya. No ha pasado nada. Olvidamos esto. No habéis visto nada. ¿Por qué lo repitas? ¿Os ha gustado la ¿Os ha gustado? Nos ha gustado tanto la respuesta, vale, En vale. una frase. En una frase.
Pues si os soy sincera, ya se me ha olvidado lo que había dicho. ¿Qué se lanzas? ¿Eh? ¿Qué se lanzas? Ah, pues eso mismo, que le tire para adelante, básicamente. Que el miedo desaparecerá, pero que le tire miedo. Esta pregunta se responde en la parte de atrás del libro que no voy a enseñar ahora, porque quiero que la respondas tú. Vale. Pero ¿este libro se lee o se siente? Se siente. A ver, imagino que a lo mejor hay alguien que no le llega, ¿sabes lo que te digo? Eso pues depende de cada uno. Alguien que a lo mejor le tenga mucho asco a la poesía, por mucho que le pongan un poema que describa totalmente su vida, pues a lo mejor por mirarlo con asco no va a sentir nada, ¿sabes? Pero realmente, quien realmente tiene la intención de leerlo y enterarse bien de lo que hay dentro, algo va a sentir. Mínimo. Un mínimo va a sentir. Totalmente. ¿En qué momento recomendarías leerlo? ¿Cuando estás bien o cuando no lo estás? Yo te diría que en ambas. O sea, yo creo que cuando estás bien eso te puede simplemente recordarte eso mismo, que cuando llegues a estar mal que no te enfoques solamente en el dolor. Y cuando estás mal por eso mismo, porque cuando ya estamos metidos en el dolor es mucho más complicado olvidarnos de ese dolor, ¿sabes? Estoy diciendo mucho dolor, lo siento mucho, es lo que hay. pero es eso. O sea, yo creo que en ambas, pero sí que realmente sería cuando lo sientas. O sea, lo más importante es cuando cada uno lo sienta. Si tú lo sientes un día, de repente, por lo que sea, te has ido de fiesta y justo tienes el libro y te sale leértelo ahí en el baño, pues te lo lees ahí. Que te apetece en la madrugada, que te apetece cuando te despiertes, es cuando tú lo sientas. Si alguien solo pudiera quedarse con una sensación al cerrar el libro, ¿cuál te gustaría que fuera esa sensación? Alivio. Sería alivio, la verdad. Porque al final, por mucho que aquí se hable del dolor, también se habla de salir del dolor. Entonces, yo lo que espero es que con eso puedan salir de ese dolor que puedan llegar a tener y que sientan alivio. ¿Te has sentido expuesta escribiéndolo o liberada? Ambas. O sea, internamente me he sentido liberada, pero al final, luego ya como más pensando en el exterior, yo me he sentido muy expuesta. Al final ahí te estoy contando prácticamente todos mis traumas. Que al final tú cuando conoces a alguien, normalmente no vienes y dices, hola, mira, me llamo Raquel, tengo 22 años y tengo estos traumas, ¿tú? No, ¿sabes? Entonces, literalmente, ahora mismo la gente, si se lo lee y no me conoce, eso es lo primero que va a saber de mí, ¿sabes? Entonces, pues lógicamente también te sientes expuesta. Aunque dentro tú te sientas liberada, te estás exponiendo. 100%. Fíjate que sería mucho más fácil si la gente llegase y dijese, hola, soy Raquel y estos son mis traumas. Si las cosas serían mucho más fáciles. La verdad que sí. Ya lo podríamos tomar. Si alguien abre este libro en su peor momento, en el peor, ¿qué te gustaría que encontrara? Pues respuestas o consuelo, o incluso las dos. Yo creo, porque cuando alguien está muy mal y acude a cosas exteriores que no sean ellos mismos, yo creo que realmente lo que busca es algún tipo de respuesta o señal para saber qué hacer. ¿Crees que da esas respuestas el libro? Pues espero que sí, la verdad. No lo sé con certeza, pero yo espero que sí. Y más lo que te haya diciendo, por ejemplo, la gente de tu entorno, ¿ya se lo ha leído? Hombre, ahí sí, ha sido un sí, ¿sabes lo que te digo? Y toda la gente que lo ha leído y me ha escrito luego, a mí me lo han dicho, que al menos en unos han sentido identificados, que han llorado, qué tal. Entonces yo por los que sé de antemano, que a mí me han escrito y me lo han dicho, sé que sí, pero al final somos un montón de personas, entonces puede haber de todo. En su mayoría, ¿qué es lo que más has visto? Que sí. Que sí. La regla de todo eso, sí. Eso está claro. ¿Quién necesita leer esto, aunque todavía no lo sepa? ¿A qué personas te dirigirías tú, diría incluso? Yo creo que a toda persona que niegue que esté mal. Porque encima cuando tú niegas que estás mal es cuando menos te das cuenta que necesitas algo, ¿sabes?
Entonces yo creo que toda esa persona que diga, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún trauma, yo no tengo nada personal, no sé qué, mentira, sí lo tienes, pero lo estás evitando a esas personas. ¿Has vivido todo este proceso? Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Horrible. A ver, pero tampoco tenía, o sea, al final yo a día de hoy yo ya tengo muchas herramientas para saber cuándo algo me está doliendo, el por qué me está doliendo, cómo lo puedo manejar. Antes no, como todo el mundo, nosotros nacemos y a día de hoy a lo mejor ya se educa más en eso, pero antes no se educaba nada en relación a las emociones, a cómo gestionarlas, a qué pasa si yo tengo estos pensamientos o si no los tengo, todo eso. Entonces al final nacemos y no sabemos cómo manejarlo. Entonces al final pues tú vas experimentando. Y lo que ves que crees que funciona porque funciona rápido, te aferras a ello. Cuando a lo mejor eso luego te hace todavía peor, que en mi caso fue así, ¿sabes? Entonces, es eso, básicamente. Totalmente de acuerdo contigo. Indagaría más, pero... Eso para la segunda. Si alguien ahora mismo está dudando entre si leerlo o no leerlo, entre si darse la oportunidad o no, ¿qué le dirías? Pues que a ver, desde mi punto de vista, yo creo que nunca está de más darte una oportunidad a algo nuevo o algo que tal, ¿sabes lo que te digo? Pero sí que es verdad que por otra parte, yo le diría que si lo llega a leer, que sea cuando realmente esté seguro de que quiere leerlo. O sea, obviamente mirando a nivel marketing, venta, pues cómpralo, ¿sabes? Hazme rica. Pero, claro, pero realmente, siendo honesta, es cuando uno realmente esté seguro de hacerlo. Si realmente le da miedo porque es algo nuevo y no sabe qué se va a encontrar, ahí sí que le diría, léetelo. Si es simplemente porque no está muy seguro de que sea justo lo que necesite en ese momento y tiene otras opciones o cosas así, pues ahí ya sería por donde más decantarse. Antes has dicho que se leía o se sentía dependiendo, por ejemplo, de si la persona le gustaba o estaba negada, reacia a leer poesía. Yo personalmente soy una persona que no leía nunca poesía, lo he dicho antes. Me gustaría preguntarte, para esas personas que a lo mejor no están acostumbradas a leer normalmente poesía o este tipo de escritos, ¿qué le dirías para que se diese la oportunidad? Porque a mí me conoces y me dijiste, ¡léelo! Pero a lo mejor a la gente no le dices a todo el mundo, ¡léelo! Pues yo diría que, porque por ejemplo yo soy una persona que también ha leído muy poca poesía. He escrito el libro, pero yo cuando lo escribí no había leído nada de poesía. Y es que al final nosotros estamos acostumbrados a asociar la poesía con las poesías de hace muchos años. ¿Qué pasa? Que ahí al final se hablaban de temas distintos, era un mundo distinto, por así decirlo, había palabras distintas. Entonces, claro, encima te obligan a leerlo en el instituto, pues ¿qué haces? Le coges asco. Porque no te gusta, no entiendes nada y dices, pues, ¿para qué me quiero leer esto? Pero realmente si tú miras más allá, hay un montón de gente que escribe de 1000 formas distintas, donde sí lo puedes entender, donde habla con nuestro mismo idioma, con nuestros mismos, no me acuerdo cómo se dice, pero básicamente es eso. Realmente yo creo que a la gente no es que no le guste la poesía, sino que tiene tan enfocado la poesía a los de antiguamente, que muy pocos realmente llegamos a entender, porque yo he leído poemas así y no he entendido una mierda, que decimos que no nos gusta la poesía, cuando realmente es que no hemos visto una poesía que entendamos y que nos guste y que nos haga sentir. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Crees que todo se puede transformar en arte? Yo creo que sí. En plan, yo creo que en todo hay arte, ¿sabes? Incluso el suelo mismo es arte, al final es algo que han hecho primero de un plano, ver cómo hacerlo, tal, luego pues crearlo, al final todo lo que tú creas es arte, en su mayor o menor calidad o en su mayor o menor expansión, por así decirlo, pero realmente todo es arte. O sea, tú cuando te pintas los ojos, tú ahí ya estás poniendo arte, ¿sabes? Totalmente de acuerdo contigo. Antes de llegar un poco al momento final, me gustaría preguntar si a alguno le gustaría hacer una pregunta a Raquel también. Si tiene alguna duda, alguna pregunta en especial.
Venga, va. Sí. Venga, va. Lógicamente, para hacer este poema tiene que surgirte en base a una idea, en base a una chispa que dice, venga, va, voy a hacerlo, o ¿por qué no hacerlo? Vale. Más que voy a hacerlo, ¿por qué no? ¿Cuál fue realmente el primer poema que te dijo, ¡buah! En verdad me molaría hacer un poemario y que este estuviera allí? O que igual no está el primero que pensaste, pero ese fue. Pues a ver, yo sí que es verdad que yo siempre he soñado con escribir un libro, pero yo lo asociaba más a los típicos libros, pues libros, de a lo mejor, yo qué sé, el si lo crees, lo creas, por ejemplo, ¿sabes? Entonces yo siempre los asociaba a eso porque a mí lo que me gusta es ayudar a la gente. Entonces yo buscaba algo con lo que pudiese ayudar a la gente de alguna forma. Entonces, claro, yo siempre lo miraba por eso. Luego ya hubo una sesión con la psicóloga que ella me animó a escribir para usarlo pues para eso, para yo sacar mis cosas, para tal. Y ya una vez fui empezando a escribir, dije, ¿y si esto lo convierto en un libro y a lo mejor de esta forma puedo ayudar de forma indirecta a alguien? Entonces fue un poco complot de todo, más que por un poema exacto o tal, fue un poco complot de todo. Gracias. De nada, son 10 euros. 16. 16. Y te llevas un libro. Yo te quería preguntar ya que has respondido ahora mismo, ¿cómo pasas de plantear escribir un libro estilo autoayuda, si lo crees, lo creas, que es un libro al final pues de texto puro y duro, historias, ejemplos, a decidir hacer que sea en forma de poemas? Pues sobre todo también por la información y por la forma en la que yo siempre he escrito. O sea, yo realmente siempre he escrito de forma que se parece a una poesía, ¿sabes lo que te digo? Más luego eso lo juntas, que al final tú para hacer un libro como el de Si lo crees, lo creas, tú necesitas tener información y saber que esa información es de verdad y que no es algo que hayas escuchado por el TikTok para escribir un libro así, porque al final todo eso luego la gente busca y respuestas, va a aplicar lo que tú digas. Entonces no creo que esos libros sea algo que se deba de hacer a la ligera. Sí que puedes hacer un libro así, pero contando tu experiencia y con las cosas que a ti te han funcionado y recalcar lo que a lo mejor a esa persona no le sirve, pero que a ti sí te ha funcionado, pero más allá de eso no. Entonces, como a mí como se me da bien escribir es la poesía, y luego aparte de ello yo no tengo la información necesaria para hacer un libro como Si lo crees, lo creas, pues dije, bueno, pues le tiro por aquí y a ver qué pasa. ¿Llevas toda la vida escribiendo poesías? Toda la vida no. O sea, yo sí que es verdad que desde pequeña he escrito. De hecho, mi madre tiene todavía guardado un cuento que le escribía a Ratón Pérez. Pero sí que he escrito. Entonces, claro, ya a medida de tal, pues al final lo vas afinando a una forma u otra. Entonces es eso. Luego, por ejemplo, también tía Luisi tiene un pequeño textito que hice para mi padre cuando falleció y tal. Entonces siempre he escrito, ha habido momentos donde he dejado de escribir, pues por mis vainas básicamente, pero siempre he escrito de alguna forma u otra. O sea, ha sido como experimentar un poco, pero sin yo ser consciente de ello, ¿sabes? Simplemente porque me salía. Perdona, Dime. ¿tienes pensado también hacer más libros, no enfocado a la poesía, sino también estilo autoayuda, el poder, como por ejemplo El poder de la hora? Contar Pues más allá. me encantaría, pero antes de hacer un libro así, yo lo tengo muy claro y antes de hacer eso yo me metería a algún curso o a la universidad si hace falta para yo tener la información necesaria y poder hacer un libro. O sea, si yo antes no paso por ese proceso, yo no voy a escribir un libro que no sea poemas, básicamente. Yo tengo otra pregunta. Como hemos hablado del dolor, también quería preguntarte, de los poemas que has escrito, para ti, ¿cuál es el que más te ha rescatado? Y si nos lo puedes leer, claro. ¿A qué te refieres? El que con más te ha rescatado? ayudado, te ha hecho sentir bien. Uf, pues, a ver, uno te diría que sería el de mi padre, la verdad, porque al final yo a mi padre le llevo siempre conmigo
y fue la primera vez, yo creo, que escribí de forma bonita después de su muerte, me explico, en plan, hablando sobre él de forma bonita. Entonces eso me ayudó muchísimo. Y luego también el último, el de debes permanecer viva. Ese 100%, porque al final es algo que yo lo tenía tan interiorizado y a mí no me gustaba tener esos pensamientos, pero tampoco podía hacerle nada. Y ya por fin le pude dar algún tipo de sentido, como ha dicho antes Daria, reconciliarse con ese dolor. Entonces te diría uno de esos dos. Qué bonito. Así, vale. Te he visto a ti antes que has levantado. Me gustaría preguntar quién fue tu inspiración para comunicar este amor al arte que tienes hacia la poesía. ¿Quién te inspiró? ¿Sea un poeta, un familiar? ¿A quién? A ver, la verdad, por una parte mi psicóloga, porque me dijo escribe, entonces yo escribí. Pero luego también sí que es verdad que mi familia a mí siempre desde pequeña me lo han dicho, tú tienes que escribir, que escribes muy bien, que no sé qué, que tal. Entonces al final, pues cuando al final tu círculo más cercano no paran de decirte haz esto, haz esto, haz esto, al final dices venga va, pues lo hago, a ver qué pasa. Entonces yo creo que un poco eso, la psicóloga sobre todo y mi familia por otra parte. ¿Alguna pues ya está. preguntita más? Venga, yo para hacerte pensar otra vez. Venga, te va a salir caro, ¿eh? No me das dinero ya. Apaga. Eso no es tanto en el poema, más en ti, personal. Es bastante amplia como concepto, pero ¿dónde te ves de aquí a 10 años? A ver, obviamente mis expectativas de aquí a 10 años, pues básicamente es tener mi vida ya solucionada, mi casa, pues... Ay, estoy viendo ahí a una señora así como, uy, y me has rayado, perdón. Espera, que me he ido. ¿Dónde te ¿De ves aquí? de aquí? Sí. Bueno, si 10 Vale. años te parece mucho, igual 5. No, Sí, igual dices... a mí donde me gustaría estar sobre todo, pues, a ver las cosas como son. Yo sí puedo vivir de los libros, yo por mí, perfecto, ¿sabes? ¿Quién no? Entonces sí que es verdad que a mí me gustaría verme ya, pues, un poco con mi vida arreglada, de decir, pues tengo mi casa, tengo mi familia en caso de querer formarla y ya está, y estoy de los libros y punto, ¿sabes? Y decir, si me quiero ir a X lado, pues me voy a X lado. Si quiero ayudar a mi prima porque no llega a fin de mes, poder darle dinero a mi prima para que llegue a fin de mes. O sea, a mí me gustaría estar así. O sea, realmente a ti te gustaría continuar un poco tu proceso en la escritura y Sí. ir a full con ello, ¿no? Sí, la verdad. Pero mientras pues, Deberías. habrá que trabajar, no hay que comer, ¿sabes? Entonces, pues bueno. Si comer libros no. No. Están un poco sosos, ¿sabes? Le tienes que echar mucha sal. Antes de cerrar, quiero hacerte una última pregunta. Y es algo que he estado pensando mucho, la verdad, durante todo este proceso, viéndote a ti escribir, publicar, ponerte a tope con el marketing, todo, y ha sido al fin y al cabo tu pasión. Yo creo que antes has dicho muy bien que llevas toda la vida con ese run, la familia con el run, tú interiormente sabías que había un run, a veces le hacías más caso, otras veces menos, pero ¿cómo se siente cuando sigues tu pasión y ves que de verdad se está dando? Pues, a ver, muy bien, porque sí que es verdad que por lo menos en mi caso, o sea, desde que yo empecé a hacer eso es como que todo me ha ido para arriba, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, al final te sientes muy bien. O sea, también al final ya no te sientes tan perdido, ¿sabes? O sea, sí, esto es muy complicado vivir de ello y todo lo que tú quieras, pero por lo menos ya sabes que quieres llegar a ello. Ya no es bueno, pues voy a probar esto, voy a probar lo otro, voy a probar esto, o no, ahora quiero hacer lo otro. Porque yo vivía así toda mi vida, hasta que por fin he encontrado que realmente lo que yo quiero es esto. Que mientras tanto tengo que estar trabajando de camarera, pues mientras trabajo de camarera. Pero voy a continuar porque a mí esto me hace feliz. Totalmente. ¿Y qué le dirías a alguien que sabe que a lo mejor internamente tiene, como pues todas las personas tenemos una pasión dentro o algo que sabemos que hemos venido a realizar en esta vida? Una Moni con la música. ¿Qué le dirías a esa Moni con la música que está ahí? Tin. Ahora que tú has pasado por ese proceso de me lanzo, voy con toda. Pues que lo explote básicamente, que al final, que tampoco se obsesione con el voy a vivir de ello, simplemente que lo haga.
Porque es que da igual si vas a acabar viviendo de ello o no, porque a ti te gusta, te hace sentirte bien, entonces, ¿qué más da si acabas viviendo de ello o no? Si a ti te hace bien y te hace sentirte bien. ¿Sabes? Eso es lo que diría básicamente. Si te hace bien, hazlo. Que mientras tienes que compaginarlo con otras cosas, porque al final seguimos estando en una vida donde pues hay que comer, aquí no te dan la comida gratis, pues lo mezclas y ya poco a poco tú lo vas haciendo. Que de repente das el bombazo y te vuelves la persona más famosa de toda España, pues ole tú. Pero si no, pues que mata, si a ti te hace sentirte bien. Que sé que es lo más importante. Y te he visto a ti que has levantado así la mano, no sé si quieres preguntar algo. No, era sido que estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Ah, vale. Es que encima con el foco y todo... Ya que como has dicho luego la música es entusiasmado. Es lo que tiene el sentir lo que estás diciendo. Vale. Y antes de cerrar, creo que todos estamos esperando que Rachel lea un poema. Y yo sé que hay uno en particular que es muy especial para ti. Y bueno, yo te entrego el libro en mano. Gracias. Nunca lo había tenido en la mano. Este no te lo puedes llevar, este es mío. Vale, pues. Te lo vende. 20 euros. Ah, ¿viste? Dedicatoria. A ver, yo antes de leerlo, sí que pues por ejemplo, uno de mi clase, que ya lo sabe, voy a decir lo mismo que dije en esa mini presentación que hice, y es que al final yo me hice como una promesa conmigo misma de que siempre que pudiese yo iba a mencionar a mi padre, porque al final una persona nunca muere del todo si se recuerda y se piensa en esa persona. Y al final, pues lógicamente a mí me hubiese gustado que estuviese aquí presente, en presencia de que le podamos ver. Entonces, pues un poco como en honor a él y como para que pueda llegar a estar aquí de forma simbólica, voy a escribir el que escribí por él. Y aviso de que no se me da muy bien leerlo delante de gente, así que si me veis trabarme o algo, no Todos me mirar matéis. para el fondo. Bueno. Cada año una rosa traías para mí. El día que no te vi partir, me prometí ser yo quien fuese a ti, a dejarte una rosa por cada año sin ti. No lo cumplí y te pido perdón. Debí luchar por mí, lo lamento. Te culpé por no volver, por irte sin un porqué, por no verte antes de tu último latir. Me culpé por no ir, por no llamarte, ni atreverme a decir cuánto necesitaba de ti. Gracias por estar aquí, por tus bromas y tu poca paciencia, por sentir tu mano calmando mi llanto, escuchando el grito de mi suspiro. Quizás solo en sueño nos veamos, pero desde la tierra el cielo es bonito. Y desde tan alto me ves, sonríes y pienso, te quiero. Muchas gracias, Raquel, la verdad, por compartir algo tan bonito. Yo personalmente pienso que este libro no viene solamente a darte respuestas, viene a acompañarte y todo lo que habéis podido sentir hoy, empatizar un poco hoy, continúa lógicamente dentro de la página del libro. Así que muchas gracias por estar y esto es todo, chicos. ¡Vamos! Eso es silbar, si no es silbaría. Si alguno queréis comprar un libro, que Rachel os lo firme, os haga una dedicatoria, va a estar por aquí, ¿verdad? Sí, pero antes de nada, yo creo que todo el mundo sabéis que yo dije que iba a hacer un sorteo de un libro. Aquí está el libro. ¡Vámonos! Toma tu libro. Esta mañana me va a tocar a mí, que lo sepáis. Sé dónde vives, Pásame el móvil. Le toca a Lo que sí... Esta mañana me va a tocar. Está mañana, ¿no? Ya decía yo. Me va a tocar a mí, lo siento. No está amañado el sorteo. Pero lo que sí, como al final se ha caído gente y no han podido venir,
a lo mejor pasa de que sale un número que la persona no esté aquí. En caso, exacto, en caso de que pase eso, se repite. Más oportunidades Sí, para sí, mí. Yo tuve el primero también en la mano, antes de que saliera. Pero bueno, Si no eres tablero de tocar. Porque luego gafas hasta aquí. Porque no veo. Ah, vale. Lo voy a hacer con Google, ¿vale? Yo he buscado número aleatorio y como veis aquí pone del 1 al 38, que es lo que yo tengo apuntado. No se ve. Yo le doy. Bueno, lo veis de forma simbólica, y es para que veáis que no hago trampas. Entonces yo le daré ese botón azul para que lo vea, que pone general. Y a quien le ha tocado, le ha tocado. El 19, hay aquí un 19. ¿Sí? ¡Vamos! Claro, el este creo que tiene conmigo. No sé si. Ah, yo lo tengo apuntado como que David es el del 19 y él el 20. Exactamente. Pero ya ahí, como soy colega, vosotros entre vosotros. Claro, no quiero, no quiero. Yo ahí no me meto. Entonces, para ti. Vale, perfecto. Muchas gracias. Ahora que te doy el marcapáginas. Ah, no es este. Ah, no. Claro. Ah, sí. Hay una tarjeta, vamos. Hay una tarjetita. Ah, y el marcapáginas, pues ya está. Ahí lo tienes. Muchas gracias por todo. Aquí. Vale, ya ves, ahora, para la gente que no lo tenga y lo quiera comprar, pues bueno, que se pase por aquí y ya está. Para los que ya lo habéis comprado y tal, que se ha reservado, ¿tú? Vale, os acercáis a ese chico de la gorra blanca, está prometido, está casado, solamente podéis ir a por el libro, él os lo dará, le dais el nombre y ya está. Es simbólico también, aquí todo es simbólico, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Me das tu listado? No. Evi, me están pidiendo lista.